Por un momento yo sacaba la mano anoche de la bolsa de dormir y la bolsa parecía mojada, era hielo, parecía que tuviera hielo arriba. Nos quedan 247 kilómetros en total para llegar hasta Porvenir. ¿Es un refugio? No, no puede Sí. ser. Hay mucha mugre y el baño está en pésimas, obviamente, condiciones. Estamos en Cameron. Este es el baño, que hay un cajero, todo esto es público. Y si dormimos acá, armamos la bolsa de dormir acá, Cocho. (18:35 de la tarde), la verdad que ganas de tomar mate no tengo. Así que me armé el kit de cocina. Tenemos agua caliente. Vamos a hacer unos fideitos. Y el acocho pasando todo el material, que es bastante. Hoy y después me voy a poner a editar un poco. Acá tenemos ya todos los bártulos. Todavía faltan bajar unas cuantas cosas, que es más que nada lo de dormir. Después nos vamos a dar un bañacito, que vamos a aprovechar que tenemos ducha y agua caliente, increíble. Qué hambre, por favor. No era para mate solo, ¿no? No. ¿Puedo hacer que mañana vaya temprano en la tienda? Ya veo que la almacena de la 11 de la mañana. Pero no está. Se acaba de cortar la luz y ese aparato está haciendo ese ruido continuamente. Mirá, yo no digo lo agarramos palazo porque estamos en otro país y vamos a terminar preso acá. Pero te veo mirando ahí seriamente ya y la pantalla esa no se apagará. No, aparte no está parando, o sea, arrancó a chillar y no para. Vamos, esperemos que pare porque si no agarramos, no sé. Ya no nos podemos ir, ya está anocheciendo. Sí. Es que no podemos tener tantas armas. Sí, ¿cómo que no? Somos la Acocho en otro país. Los acochos hermosos somos. Mirá cómo chilla eso. Me está preocupando demasiado. Entre tu ronquido y el pitido ese no sé qué hago. No sé, lo más probable es que cuando me acueste me desmaye. Sí, pero el problema lo voy a tener yo. Sí. Segunda tanda de fideo, porque nos hemos quedado con un poco de hambre. Mientras yo estoy con los fideos, la señora estrenando su aparato. Hace rato que lo viene llevando, pero nunca lo he podido usar. Lo compramos cuando llegamos a Ushuaia, lo mandamos a pedir. Cortito, miren lo que es este caloventor. Está de costado. Sí, en verdad va parado, no te va a quemar. Así, no. Vas ahí. Es así. Está todo frío, solamente esta parte que larga el calor. Está en 25 grados. Sube hasta 32. Sube hasta 32. Así quedó la ranchada armada del todo. Ahora corrimos el sector cocina, lo pusimos acá en costado y ahora quedó sector cama, mientras la señora está investigando cómo puede colocar su caloventor para que le dé de lleno en toda la trompa. Vamos a ver qué tal pasamos nuestra primera noche en un acocho cajero chileno. Con caloventor. Sorry. Ojo. Nos vemos mañana. Muy buenos días, gente. Qué frío que está haciendo. Está haciendo unos 3 grados. Pero la sensación es de menos 10. Me vine acá afuera porque la flaca pasó una noche terrible. Se recontra cagó de frío mal, pobre. A la madrugada me levanté a llenar una botella ahí, la que teníamos de agua, con agua caliente. Aprovechamos que salía agua caliente ahí del baño y le coloqué la
las botellas con agua caliente que les sirva de calefacción, más el caloventor que es chiquitito, el ambiente es súper grande, está pensado para las carpas o ambiente súper chico. Y nada, cuando le pasa eso, tiene un humor que yo la dejo solita, hago silencio y así se logra sobrevivir 15 años de pareja. Hay que darse los espacios, pero miren, sí está haciendo frío. Miren cómo está semi no, está escarchado el asiento. Miren. Estamos acá con Beatriz, la dueña de la oficina. Beatriz, te ocupamos la oficina, pero me viniste tarde con el caloventor grande. Nosotros teníamos el chiquitito y no podemos calefaccionar nada. Beatriz trabaja con el cajero que vendría a ser el banco... Un tótem. Banco del Estado. Nosotros somos 150 permanentes, pero hay gente que viene rotativamente y ahí ya juntamos más o menos alrededor de 500 personas. Y de niños me había dicho que... 30 niños. Sí, entre niños menores de 2 años y niños adolescentes, hasta 14. La vida acá es tranquila. Así es, como nos cuenta Beatriz, Cameron es una localidad de la zona austral de Chile, ubicada en la costa sur de la Bahía Inútil, en la provincia de Tierra del Fuego, región magallánica y de la Antártica chilena. Villa Cameron nació sobre el casco de la estancia Caleta Josefina, fundada en 1904 y bautizada con ese nombre en reconocimiento a su primer administrador, el general Alejandro Cameron. Sus edificaciones exhiben la típica arquitectura promovida por los inmigrantes británicos, con superficies revestidas de placas zincadas y estampadas con lindas molduras. La aldea Cameron fue erigida en el fondo de un cañadón de poca altura para ser protegida del viento. Nos vinimos hasta la única despensa que hay acá en la comuna. Les quiero mostrar esto. Miren, estas son alpacas. Nos estaba contando Beatriz nos contó un montón de cosas, ¿no? Pero la trajeron para probar a ver si el animalito sobrevivía, porque son animales no de frío, sino más de temperaturas altas. Y sí, sobrevivieron, hay 4, y lo que hacen, venden la lana. Allá se van a ver ovejas también, ahí hay desparramadas por todos lados. Y también lo que se usa es, aparte de la carne, pero lo que más se hace es la exportación de lana y de carnes también. Beatriz nos salvó porque nos habíamos quedado no solamente sin comida, sino también sin papel higiénico, así que ella nos regaló que justo tenía uno. No, llévate, no, si yo tengo más en mi casa. Bueno, sí, calculamos que debe tener. Pará. Vení. Es video. Nuestra primer compra chilena. ¿Cuánto te salió esto? 800 pesos chilenos. 800 chilenos. ¿Qué son? Una galletita tipo las querollitas, Sí, como tenemos como nosotros, un más chiquita. snack medio saladito. ¿Y cuánto sería más o menos? Vos que sos la que lleva los números. No, estamos más o menos igual, gente, porque son 800 pesos y, por ejemplo, estos son 1000 chilenos. Y obviamente que de vuelto me dio 200. Uy, qué loco volver a ver 200 monedas. chilenos. Andar con monedas de vuelta, mira, es parecido. Nosotros teníamos de un al viaje peso. Anterior que hicimos 500 chilenos. ¿Cuántos años hace 5.000 esto? chilenos. Y fue en el 2018, 2017. Por y algo sigue, los guardamos. Y sigue la misma plata, con las mismas caras, con todo. Sigue vigente. Sigue vigente. Es un lugar para venirte a vivir si buscas tranquilidad. El martes va a haber un poco de movimiento porque comienzan las clases, o sea, mañana obviamente que tiene sus cosas en contra. Por ejemplo, ellos se tendría que abastecer de Porvenir, pero les sale muy caro, entonces se van hasta Punta Arenas. Imagínense que tiene que viajar hasta Poroní, que son unos 150 kilómetros, tomarse la barcaza para cruzar unas 2 horas y media que dura, ir a hacer las compras y venirse. Y qué loco que eso, que sean 150 personas que habitan acá, pero a la hora de la votación vienen alrededor de 150 personas más, o sea que hacen 300 personas donde consiguen esos 150 votos extra de gente que no vive acá. Y que haya 45 personas en el municipio y el resto trabajen en una estancia Rise and Rain, algo así que se llama, sí, que son las que tienen los corderos, los vacunos, o sea, esos son los 2 trabajos que hay acá. Buen día. Miren lo que son las casas. Bueno, es hermoso el lugar, es hermoso. Sí, es de cuento. Y esto que tenemos acá se llama Bahía Inútil. No sé si por acá, Sí, también se sube, creo. En ese galpón ayer
fuimos a preguntar por el tema del agua Cuidado el camión. y bueno, ahí nos mandó para los baños públicos. Hola. Bueno, obviamente los camiones de basura, recolectores de basura no son de acá, vienen de Porvenir. Esta es la bahía inútil, está re baja la marea. Estaba repleto. Hoy, mira, está súper baja. Y vienen a pescar róbalo, pescan salmón, dice que de todo sacan acá. Que bien, también se alimentan de eso, del guanaco, acá hay una fiesta del guanaco. En el anterior video, ¿se acuerdan que pasamos por Pampa y Guanaco? Que había tantos guanacos, bueno, acá vienen los guanacos. Y lo loco de esa fiesta, que es todo gratuito acá, hacen todo gratis, porque quieren tratar de traer turismo, pero no está preparado para turismo el lugar, porque no tiene hospedajes. No hay baño. Bueno, el baño está, ese baño solo público. Tenés poca mercadería, no hay lugar para sentarte a tomar un café, por ejemplo, o comer. Beatriz se reía porque dice, en la fiesta siempre somos los mismos. Nos encantaría quedarnos a pasar mínimo 2 o 3 días más, pero tenemos que seguir avanzando por todo lo que le vinimos contando, el Zoapex, aparte que en Porvenir ya nos comunicamos con Cami, que es la chica que nos va a hospedar y nos espera hoy. Ahí lo vemos un poquito más de arriba. Se ve muy hermoso. Bueno, y la electricidad es a generador, como si fuera una usina, tienen 2 motores grandes y se corta continuamente la luz, porque los motores quedan chicos para abastecer suministro, y cuando empieza a hacer frío como ahora, obviamente todos empiezan a usar calefacción eléctrica, aparte también de la leña, y hace que se corte la luz, que también pasaba en nuestra ciudad Bragado con el calor, con los aire acondicionados. Falta de mantención. Mucha infraestructura, mucha más gente viviendo, todos usando al mismo tiempo, explota. Viene fuertito. Sí. Seguimos avanzando, nos quedan 147 kilómetros para llegar a Porvenir. Hoy llegamos. ¡Chao! ¡Vamos, Cocho! Sí. Porvenir 137, Cerro Sombrero 120, San Sebastián 87 kilómetros de ripio. Mirá Otro día más en Chile. Lo bueno que no tenemos mucho viento. Vamos, Perry, lo nombraste, no hay que nombrarlo. Ay, la Guanacos. Mirá lo que son todas esas piedras gigantes en el medio de la estepa esta. Mirá, a ver, ¿cuál es el relinchador acá? ¿Cuál es el que maneja la batuta? El que más se queda, el que son los que manejan la batuta. Y este chiquito tiene pintas de jefe. Sí, ya va. Miren, estas piedras que se ven acá, me dijo Beatriz, presta atención, que cuando vayas por la ruta vas a ver piedras enormes y te va a llamar la atención porque decís, ¿de dónde llegaron? Y por lo que nos comentó Beatriz, estas piedras vinieron con témpanos de hielo que traían estas piedras y quedaron acá. Eso quiere decir que el mar en su momento llegó hasta acá, el agua llegó hasta acá y fue dejando estas piedras, porque acá, como lo ven, no hay montaña para que haya esas rocas. No sé, dato que me contó ahí la Beatriz. El agua está de aquel lado, miren todo lo que retrocedió con el tiempo. Es increíble, ¿eh? Sí, son muy grandes, son rocas muy grandes. Hermosa bajada, ¿verdad? Es verdad. Miren ¿Qué? ahí la bahía. Pero... no sé si esto ya es bahía. Ya es el estrecho, me parece, esta parte, ¿no? La verdad que no revisé el mapa esta vez. Estoy desorientado. No, sí, no revisé el mapa. No, me parece que seguimos en la bahía. Todo de cuento parece, todas unas mini praderitas. Ahí el bote no se va a ver al costado del alambrado. Tené cuidado porque vi... Desde arriba vi que había... ¿Polvo? Había todo, claro, había todo polvillo. No sé si baja o encima iba. no puedo dejar de acelerar porque no subimos ni de casualidad. Pero no dobles por las dudas. Pecho un cachito. Un poquito más. No tanto que me apretás. ¿viste? Viste, venía alguien. Sos Venía buena. alguien. Gracias, hasta luego. Vuelva pronto. ¡Ay! Claro, esta parte del camino, a diferencia del anterior que hicimos, que está en el anterior video,
porque es más transitada. Es Sí. mucho más transitada. Y porque une Cameron y Porvenir. Sí. Y viceversa. Wow, terrible curva la que Sí, estamos haciendo, lo que está estamos hermosa. subiendo, mejor dicho. Tengo ganas de poner la rodilla en el piso, pero no puedo. No, no, no. Calafate por la ruta 893 y Porvenir por la ruta 851. Bien. Yo diría que con toda la cartelera que hay no hay forma de perderte. No, imposible. Igual en este tramo hay menos carteles que el tramo anterior. Y el ripio está más cachuzo. Porvenir 105, Cerro Sombrero 85, pasos en San Sebastián 47. ¿Qué será eso? Es terrible galpón ese allá al fondo. Ah, Alta ranchada. fíjate que la casita esa se ve todo como si tuviera un quincho, Como si fuera con un- glorieta. Y allá como un casco viejo. Ay, mira, pero No, allá pero hay chimenea, puede ser que esa sea una debe ser fábrica, ¿no? Sí, sí. Debe debe ser todo una relacionado a fábrica. ganado. El camino justo de la ruta pasa por atrás, va, por el medio de, no sé, una estancia. Sí, Son casitas. pero qué bonitas. Y acá está el galponazo este tremendo, pero eso no son casas, es ser una super estancia. Mirá lo que es. Sí, Tremendo. definitivamente es para mantener a los animales. Es más, mira, ahí está la puerta donde entraría, o sea, se apoyaría un camión y saldría el ganado. ¿Qué particular que usan siempre para la estructura del techo color rojo? ¿Será por algo en particular? Mirá cuántas ovejitas. Sí. Mirá qué tierno y qué rico a la vez. Ah, ¡Corran, corran! tan linda, mira qué gorditas están todas. Basta, cocho. Mulliditas están. Acá encima la señora no tiene ni pan ni galletita. Ay, no tengo nada. Vengo con abstinencia. Seguro que son de afuera. No le vamos a entender. No. ¿Qué hace estas plantas acá? Y pega fuerte el viento porque están en Hola. Hola. Ah, sí hablan español. Ah, este está detonado. Para. ¿Te vas a sacar el casco? Sí. Me duele las orejas. Ay, espera que tengo la mano fría. Oh, Fu. ¿Está? espera. Ay, ahí está. Ahí he perdido la cámara. Se corrió. Y bueno, ahí No, tiene, claro. mira. Allá estaba carísimo. Vamos a tomar unos mates con las galletitas que compramos. Ya estamos calentando el agua acá a ver cómo va. Mientras estamos charloteando con los cicloturistas de Alemania. Y allá que está acomodando la bici es nacional de Venado Tuerto, me habías dicho, ¿no? Venado Tuerto, 7 años viajando. 7 años. 7 años y 1 año y medio ella. 1 año y medio. Esta es tu bici, ¿cuántos pesos llevas? ¿Tenés idea cuántos pesos llevas? A mí me hacen siempre esa pregunta con la moto y no tengo idea. 70. 70 kilos. 70 kilos de peso. Y me contaba que le gusta mucho el ripio también. Te gusta andar mucho en ripio, o sea que uno piensa bicicleta, ripio, peso no combina. A mí me gusta. ¿Y cuántos kilómetros hace más o menos por día? Y ahora con ella los que se pueden. Y si no, si estás solo, ponele. Trato de llegar a Porvenir. Ponele acá, ¿qué estamos? ¿A unos 60? De acá sí, poner. Unos 60 kilómetros. ¿Qué hace? ¿100 kilómetros por día más o menos? 100, 120. por ahí. Es un montón. Chau chicos, buen viaje. Ey, no te veas así a coche, No, un viaje ni en pedo, corto, no, dale. Ni loca. ¿Querés? Sí, Hay hambre, hay hambre. Están buenísimas las porquerías. son muy ricos estos snacks. Ay, cómo cae de la planta. Babilla.
Hay pinos, raro, porque no era acá el pino. Crack. ¿Qué hacen los pinos esto acá? Bueno, toma el mate. Está cebando. Para que voy a guardar el teléfono. Están muy buenas. Faltaría un paté. ¿Hay guanaco, te animás? Yo como lo vi correr me parece que no llego, pero... Mirá, estamos tomando mate a Cocho. Vení, Titi. Es así. Vos me estás mirando, vení. Insiste con que el guanaco le dé Vení que no pelota. te voy a hacer nada. No confíes, a mí me dijo lo mismo. Estamos por cumplir 16 años. 16. A mí me dijo, te voy a hacer unas milanesas napolitanas. Acá sí. Ahora vamos a tener menos contrapeso de aquel lado, ya le vamos a echar. Los últimos 5 litros de nafta. ¿Entrarán? Sí. Sí. Después de más de 150 kilómetros lo hemos logrado. 150 kilómetros y por ahí van a decir, no es mucho, pero realmente para mí, no sé, Sí. fue un montón. Fue bastante. Estamos en Porvenir, parece muy lindo Sí. la ciudad. Lo poquito que vimos tiene unas casas muy pintorescas. Muy La bonitas. verdad que ha sido 3 días de pura aventura de la cual nos gusta a nosotros, nos hemos cagado de frío, hemos conocido un poco más, recorrimos Ripio que nos gusta, acampamos, ranchamos. Todos juntos. 3 días increíbles con un poco de todo, pero este video termina acá y le queremos agradecer por estar siempre del otro lado con la mejor onda. Recordarles que si nos quieren buscar en las redes sociales, ¿dónde nos Nos encuentran? pueden encontrar en Instagram y en Facebook, que ahí aparte les vamos a mostrar otras cosas que tal vez en los videos no mostramos. Así que tienen que seguirnos. Y recordarles, como siempre, gente linda, que los queremos mucho, mucho de verdad y que nos vemos donde acochó. En un próximo video, Perdidos por Chile ahora. ¡Epa! Cambiaron las cosas, ahora perdió por Chile, Perry.